Buenas tardes. Mis queridos hermanos, me da inmensa alegría poder estar con ustedes saludándole. Esa es la idea. Vine a saludar a una familia y me dijeron que ustedes querían saludarme y dije, bueno, perfecto, voy y los saludo, ¿verdad? Lo importante es que me siento muy feliz y agradecido con Dios, que me da la oportunidad de conocerles y saludarles. Y vengo con una intención, sí, reafirmarlos en la fe. Y decirles, sigan adelante en la única fe que Cristo ha dejado en la iglesia. Estamos en el camino correcto, nos quieren robar la fe. Por cierto, la palabra de Dios hoy dice, sed sobrio, estén despiertos, vuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Y dice, resistirles firmes en la fe. Primera de Pedro 5:5 en adelante. Y sobre todo ya el 8 es donde dice precisamente eso. Pero, ¿qué quiere decir? Que nuestro enemigo el diablo como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Que el diablo tenemos un enemigo, nos quiere devorar. ¿Qué nos quiere destruir? La fe. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. Firmes en la fe. ¿Qué en castellano significa? La fe no se debe cambiar. Hay que mantenerse firme en la fe. ¿Y cuál es entonces el pecado de la humanidad hoy? Que la fe se ha convertido en un supermercado y la persona escoge lo que quiera. Voy para allí, para acá, ya. Y es facilito que un católico se meta a evangélico, a protestante. Es tan sencillo como que venga cualquier tonto y le diga, vente conmigo y serás salvo y ya se va. Y la fe, aquello que dice el diablo como león rugiente, a través de los protestantes, ronda buscando a quien devorar. Resistirle firme en la fe. ¿Qué significa resistirle firme en la fe? No cambie su fe. Mantenga su fe firme. La gente hoy cuida su casa, cuida su carro, cuida lo que tiene, pero no cuida la fe. No lo entiendo. Si es un tesoro y un tesoro divino, no lo entiendo. Por eso hoy vengo a decirles a ustedes, les felicito que estén en la única iglesia que fundó Cristo, que mantengan su fe, que sigan adelante, que la disfruten. La fe hay que disfrutarla, hay que saborearla, hay que gustarla. Que la disfruten. Porque si la disfrutamos, entonces podemos alcanzar el final de esa fe. Si ustedes me permiten, simplemente para darle esa palabrita y darle la oportunidad a ustedes, si alguno tiene la Biblia, yo les muestro lo que dice la Biblia. ¿Alguno tiene la Biblia allí? Les muestro lo que dice la Biblia. Sí, la idea es que busque Primera de Pedro, capítulo 5, la que sea, la que quieran. Primera de Pedro, no, yo no lo voy a leer, yo tampoco. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Cómo lo dice por allí? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ustedes verán cómo es que dice la Biblia con respecto al enemigo que tenemos, que es el diablo, y cómo es que usted y yo tenemos que mantenernos firmes en la fe sin cambiar. Porque ¿cuántos de su familia ya cambiaron la fe? ¿Cuántos del grupo de apostolado ya cambiaron de fe? Y cambian de fe como cambiar de ropa. Y hoy son testigos de Jehová, mañana pentecostales, después ya se vuelven ateos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que no, que el diablo por ahí nos va a tentar, por eso dice resistir. O sea, el diablo nos va a atacar por ahí. Padre, primera Pedro, ¿qué? 5, 8. Sean sobrios y estén vigilantes. Más volumen porque atrás no oye. Los que están atrás si quieren pueden acercarse porque no tenemos micrófono. Okay. Porque su enemigo, el diablo, ¿Lo ven? ¿Ya lo detectaron? ¿Cuál es nuestro enemigo? El diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? ronda como león, Ronda como león. Ustedes ya saben lo que hace el león con otros animalitos, ¿no?
Lo quiere devorar. Ronda como león. rugiente buscando a quien devorar. ¿Lo captan o no lo ven en acción? Está buscando a quien devorar. ¿Qué tenemos que hacer? Resístanle, firmes en la fe. El enemigo, el diablo, ¿por dónde nos va a atacar? Por la fe. ¿Qué es lo que el diablo odia del católico? La fe. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el católico? Resistir. Significa me van a atacar los testigos de Jehová, me van a atacar los pentecostales, me van a atacar los adventistas, me van a atacar todos los protestantes, pero yo no, yo me resisto. Esta fue la fe que me dieron mis padres, mis abuelos, esta es la fe que dejó Cristo en la iglesia y yo resisto firme en la fe. ¿Será que los católicos están preparados para eso? ¿Creen en la palabra de Dios? Mentira. Comenzando por los curas que dicen, eso es lo mismo. Si eso es lo mismo, entonces ¿por qué Pedro nos engaña? ¿Por qué dice que tenemos que resistir firmes en la fe, que no tenemos que cambiar de fe? Sino que tenemos que estar más bien firmes, sólidos en la fe. Mi presencia aquí es para decirles a ustedes, sigan firmes en la fe. Van por buen camino. Y si así lo siguen, ahí mismo, 1 de Pedro 1:9. Si así lo siguen, ¿por qué tienen que mantenerse firmes en la fe? ¿Por qué los vengo a confirmar en la fe? Por un motivo. Porque la fe es un tesoro grande, un tesoro espiritual, que tiene una finalidad. Y como esa es la finalidad, ustedes van a comprender por qué el diablo quiere destruir la fe. Porque ¿cuál es la meta de la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? Y ahora van a comprender por qué el diablo, nuestro enemigo, quiere destruir la fe. Pongan cuidado. Al tener ahora eso mismo que pretenden en la fe, la salvación de sus almas. ¿Qué es lo que pretendemos con la fe? ¿Qué es lo que buscamos con la fe? ¿Cuál es la finalidad de la fe? La salvación de las almas. Cuando el diablo sabe que a través de la fe tú puedes salvar el alma, entonces el diablo se vuelve como un león, como una fiera, para destruir la fe. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistir al diablo. Y él tendrá que huir. Resistir. No podemos permitir que el diablo nos robe la fe. Los católicos no están preparados para vivir la fe, no están preparados para defender la fe, no están preparados para enfrentarse al diablo manteniendo una fe firme. Ese es el problema que tenemos. Y por eso yo estoy aquí de paso, saludándoles y diciéndoles de parte de Dios, mantengan la fe para que alcancen la salvación de las almas. Pero como sabemos que esa es la meta, la salvación de las almas, se van a encontrar con el diablo, vuestro enemigo. Y la única manera para no dejarse devorar del diablo es que usted mantenga firme su fe. Ojo, y la fe es algo que usted no puede comprobar, sino que usted cree y punto. Es una acción que usted tiene que hacer de confianza en alguien. Alguien le dice una cosa, usted decide, ¿le creo o no le creo? En este momento yo les estoy hablando, usted decide, ¿cree o no cree? Porque la fe es una determinación que usted toma. Tomo la determinación de creer o no creer. Y la fe es, yo le creo a Cristo. Ya pueden venir 1000 personas a decirme todo lo contrario. Pero Cristo me dice esto, yo creo en Cristo, punto. Y ahí me lleva la salvación de las almas. El diablo entonces dice, pues voy a mandarle a otra persona para que crean otras cosas. Cuando un católico, por ejemplo, cree firmemente en la Eucaristía, jamás se mete protestante. Porque sabe que ahí está Cristo en la hostia consagrada. Cuando un católico sabe que la Virgen María es la madre de nuestro Señor y que nos la dejó por madre y ama a la Virgen María, jamás se mete a protestante. ¿Quién es el que se mete a protestante? Aquel que no conoce su fe
no valora su fe, no vive su fe, no cuida su fe, ese termina en protestante. Pero una persona que conozca, viva y disfrute su fe, por ejemplo, la confesión, donde nos limpia del pecado y quedamos libres, quedamos nuevecitos. Venga un protestante a decirme que no debo hacer eso. Oye, ¿acaso yo no lo he experimentado? ¿Acaso yo no lo he vivido? ¿Acaso no me he sentido perdonado por Dios y en paz con Dios cuando me confieso? Digan lo que quieran, pero yo lo he vivido, yo lo he disfrutado. ¿Cómo le voy a creer? Entonces, es la fe que Cristo me dejó, yo la mantengo viva y eso es lo que yo quisiera decirles hoy a ustedes. Mantengan viva su fe, no desmayen. En el mundo en que vivimos, hermanos, unos creen en una cosa, no creen en los brujos, otros creen en los horóscopos, otros creen por allá en los iluminados, otros creen en los ateos, otros creen en los protestantes, pero nosotros creemos en Cristo. Punto. Y mantenemos esa fe y estamos seguros que vamos por buen camino, porque esa fe nos lleva a la salvación de las almas. Porque cuando yo vivo mi fe y comienzo a disfrutarlo, me voy sumergiendo en el misterio de Dios. La razón no me puede llevar a sumergirme en la profundidad de Dios. La razón tiene un límite. Tiene un límite. Y hay momentos que usted dice, este límite, por ejemplo, ¿quién creó el mundo? Dios. ¿Y quién creó a Dios? Y hasta ahí llega la razón. De ahí para allá no puede más. Ahí tiene que darle paso a la fe. Bueno, yo estoy vivo ahorita y pienso ir a hacer tal cosa y tal, y voy para allí, voy para acá y veo aquello, pero el día que yo me muera, de ahí para allá, ¿qué? Ya tengo que darle paso a la fe. La razón ya no alcanza. Ahí tengo que darle paso al misterio, a la fe. Entonces, todas estas cosas tenemos que tenerlas presentes nosotros y tratar de vivirlo, gustarlo, saborearlo, porque de eso se trata. Jesucristo nos ha dado la oportunidad de valorar la fe para nosotros burlarnos de la muerte y transitar más allá de la frontera de la muerte. Seguir existiendo. Por eso Él dice, el que cree, mire la palabra, cree. Le dijo a Marta, ¿se acuerda cuando Marta lloraba por su hermano Lázaro? El que cree en mí, aunque haya muerto, entonces la fe nos ayuda a pasar la frontera de la muerte y pasar vivo. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, pasa la frontera. Los ateos se quedan ahí. En esa frontera, de ahí para allá no hay más nada. Nosotros pasamos la frontera con la fe. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. O sea, que la vida continúa, se prolonga, más allá de la muerte. Entonces yo aprendo a través de la palabra de Dios a sumergirme en el misterio de Dios. Para eso es la palabra de Dios y para eso es la oración. Para yo sumergirme en la profundidad de la inmensidad del misterio de Dios, que no lo puedo lograr a través de la razón, sino que en la oración y a través de la palabra yo me voy sumergiendo. Dios lo dice, y yo lo voy creyendo. Y una de las cosas, por ejemplo, que usted ve, que debemos creer según la Sagrada Escritura, ustedes no se dan cuenta que la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento nos presenta de una manera a Dios y en el Nuevo Testamento nos presenta a Dios de otra manera, que pareciera muy distinta, pero que no es un complemento. Miremoslo desde este punto de vista. En el Antiguo Testamento, ¿alguien podía ver a Dios? No. Nadie. Y el que decía, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Listo. Y era un Dios lejano. Un Dios lejano. En el Nuevo Testamento, entonces se hace un Dios cercano. Al punto que cuando Jesús nace lo llaman el Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y se dejó ver. San Pablo dice, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se puede ver. Entonces se hace un Dios cercano. Pero esa es la historia
de cada uno de nosotros. La fe pasa por ahí. Usted y yo comenzamos en una fe como la del pueblo de Israel antes de venir Cristo. Un Dios lejano. Y usted ora y le pide a ese Dios que está más allá del techo y pasa las nubes y pasa allá arriba, allá lejano. Y usted le habla a ese Dios que está allá lejos. Pero a medida de que usted va leyendo la palabra de Dios y se encuentra que ese Dios no está tan lejos, que es el Emmanuel, el Dios cercano, y a medida que usted hace oración, usted comienza entonces a vivir el misterio de Dios, a meterse en la profundidad del misterio de Dios y a decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Está lejano o está cercano? Está cercano. Ella vive en mí. O con la Virgen María en el Nuevo Testamento, ese Dios lejano ahora se encarnó en el vientre de la Virgen María. ¿Más cercano quiere? Se encarnó en el vientre de la Virgen María. Y la Virgen María es el modelo del cristiano. O sea que la Virgen María nos está mostrando que si antes el pueblo de Israel tenía un Dios lejano, ahora tenemos un Dios tan cercano que ella lo tiene dentro. Pero esa no es la experiencia de cada uno de nosotros. Deberíamos tener la experiencia de un Dios que está dentro de nosotros. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por algo se llama el Emmanuel. Pero eso se logra a través de la oración y de la palabra de Dios que nos ayuda a sumergirnos en la profundidad del misterio de Dios. Y cuando yo no hago oración y no leo su palabra, todavía estoy en el Antiguo Testamento. El Dios lejano, que ni me escucha quizás. ¿Ustedes no se dan cuenta que la gente dice que yo le pido a Dios y Dios no me escucha? Es que ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, dicen los ateos. ¿Y cuántos católicos también? ¿Qué pasará? Tengo una enfermedad, tengo un problema. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde aparece Dios? No está por ahí. Me abandonó. No ha tenido la experiencia de la Virgen María. El Dios cercano. El Dios, el de San Pablo. Ya no digo yo, es Cristo quien vive en mí. Y como tenía a Cristo dentro, decía, ¿y quién me puede apartar de Cristo? Ni la espada, ni el hambre, ni la enfermedad, ni la angustia, ni la muerte. Nada me puede apartar de Cristo, porque está tan cercano a mí. Hoy la idea es decirles a ustedes, mantengan viva su fe, y solo se logra de dos maneras, la oración y la palabra de Dios. Si ustedes quitan la oración y la palabra de Dios, apague y vamos, perdieron el tiempo. Serán niños en la fe toda la vida. Su fe no crecerá jamás, crecerán a lo mejor en estatura, en riqueza, en hijos, crecerán en lo que sea. Pero en fe jamás van a crecer. Porque la palabra de Dios es la que hace que produzca la fe en nosotros. Que aprendamos a confiar. Por eso nos presenta ocasiones, por ejemplo, que los apóstoles estaban en el mar, la tempestad, el viento en contra, y se hundía la barca. Y Jesús estaba como dormido. Lo despertaron. Y Jesús le dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué han dudado hombres de poca fe? Cálmate, cállate. Y todos. ¿Y quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? O sea, lo van conociendo. Lo van conociendo. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Otra ocasión iban caminando por el agua y pensaban que era un fantasma. Mire la niñez. Jesús, siendo el maestro y que caminaba con ellos, ellos pensaban que era un fantasma. Pero es que es la experiencia por donde nosotros pasamos. Desde la niñez espiritual, nosotros pensamos que Jesús es un fantasma. Que es como que mentira, como que no es real. Que es un invento, que es un mito, una leyenda, fantasma. O a veces, cuando vamos creciendo un poquito más y nos metemos con Él y caminamos con Él en la inmensidad del mar, pensamos que está dormido, que no se da cuenta de lo que nos está pasando. Y Jesús dice, sí me doy cuenta de lo que está pasando, estoy con ustedes, lo único que a ustedes les falta fe. O sea que Él nos quiere llevar mar adentro. Entonces nosotros